Hoy queremos hablar sobre el tema viviendo las etapas y estoy con una amiga muy especial hoy. Ella es madre, es esposa, es consejera de mujeres. Seini, bienvenida al devocional de hoy. Gracias, Adela. Sí, de verdad gracias. me siento muy feliz de estar aquí. Sí, gracias por estar. Estoy muy feliz realmente de poder compartir contigo este tiempo y que nos compartas un poco de tu proceso, porque preparándonos para compartir este devocional, nosotros estábamos hablando de qué tema sería importante y siempre es algo que yo voy pensando cuando me preparo para los devocionales, qué temas podrían ser de relevancia para nuestra audiencia. Y yo creo que este tema de vivir los procesos de una forma buena, de cómo superar ciertas cosas para poder realmente avanzar en la vida, eso es tan importante para nosotras las mujeres, Seini, porque tendemos a mezclar todo, ¿verdad? Eso es normal, nosotras somos así, mezclamos las etapas, los momentos y a veces proyectamos sobre el futuro, lo que fue y en todo eso queremos hablar hoy un poco de cómo vos pudiste ir superando etapas y cómo vos pudiste realmente llegar a ser la mujer que hoy sos, ¿verdad? Una mujer plena, una mujer alegre, una mujer que se aferra a la gracia de Dios. Primero tengo que decirte que no siempre fue así. Sí. Que a veces cuando hablo un poco del lugar donde estuve antes, las personas me dicen, es difícil imaginarte así, ¿verdad? Y esos son los cambios que produce en la vida de una persona, la palabra de Dios, la persona de Cristo. Realmente te hace un antes y un después. Sí. Y sus promesas, la sabiduría que Él nos da, la capacidad para enfrentar la vida en un lugar diferente y sobre todo ese estado interno, ¿viste? Esa paz, esa reconciliación con Dios, hace que realmente el motor empiece a funcionar diferente. La palabra de Dios nos habla de una vida nueva. Así que obviamente hay un antes y después, sí. Y anteriormente mi vida era muy característica por la tristeza. Yo cuando vine a Cristo tuve que darme cuenta de que tenía que lidiar con eso. En un principio pensé que era depresiva, pero luego empecé a estudiar sobre eso, viste que te pones más grande y te das cuenta de algunas tendencias. Entonces empecé a informarme y me di cuenta que no entraba en ese lugar, ¿verdad? De ser una persona depresiva, pero sí me invadía la tristeza muchas veces, y una tristeza que me duraba largo, ¿verdad? Largo tiempo, 1, 2 días, 3 días. ¿Y cómo se manifestaba esa tristeza en tu vida? Y yo creo que en parte era un poco de melancolía, era un poco de también reclamos, cosas, etapas que se venían cerrando y tenía que empezar una nueva, y era como que yo quería seguir arrastrando lo lindo de que me había dejado la etapa anterior. Bueno, tengo que decir que yo vengo de una familia disfuncional, como se dice, ¿verdad? Me tocó pasar por la etapa del divorcio de mis padres, que siempre es una etapa difícil. Uno de grande aprende y entiende que no es fácil romper un matrimonio, no es fácil separarte de aquella persona con la que vos dijiste, quiero estar el resto de mi vida contigo, ¿verdad? Pero se dieron situaciones en mi familia, y bueno, creo que esa frustración yo lo tomé como mía, que es algo que los hijos quieren hacer mucho, que se toman, ¿verdad?, los fracasos de los padres como propios. Y la madurez me enseñó. Obviamente tuve que pasar una adolescencia lidiando con esos down, ¿verdad? Teniendo que lidiar con esas cosas sensaciones, dolores, y tristezas. La autoestima también, seguramente, ese cuestionamiento de ¿por qué estoy acá? ¿Cuál es mi lugar? Sí, propósito. Sí. A mí en lo personal la autoestima no me tocó tanto, porque tuve un papá que demasiado bien en ese sentido nos marcó, ¿verdad? Pero sí en el despropósito y en el temor de mi vida futura, el anhelo tan grande de tener una familia y de no repetir ese fracaso, esa disolución. Y entonces esos desafíos me llenaban de ansiedad.
y de tristeza. Interesante. ¿Y cómo vos fuiste? ¿Cuál fue un momento en tu vida o una o dos herramientas que te ayudaron en ese proceso de pasar esa etapa de tristeza a la alegría otra vez o a la esperanza? Primero que nada, darme cuenta. Lo primero que hice y que Dios me permitió es darme cuenta contra qué yo estaba batallando. Porque a veces uno siente el peso, la carga de la vida y no sabes por qué. O sea, pueden ser muchas cosas, pero a veces hay una raíz. Y a mí el Espíritu Santo me reveló que yo tenía una raíz de amargura, que yo no estaba soltando etapas. O sea, tenías que perdonar algo. Tenía que perdonar, pero también tenía que resolver en mi interior yo cosas que a veces ni tienen que ver con el perdón, tienen que ver con resoluciones internas, con aceptación, porque me pasó eso, Adela. Mira que se habla mucho del perdón y yo decía, ¿cuánto más tengo que perdonar? Y yo ya sentía, esto ya no es falta de perdón, era ya algo de mi carácter. Yo estaba ya prácticamente teniendo una personalidad triste, una personalidad carente, aunque yo ya estaba sumergida en la palabra de Dios y en las promesas de Dios, yo todavía me di cuenta que se había formado mi personalidad con una tendencia hacia la tristeza, y cualquier situación ya mi primera reacción era caerme. Sí, es interesante porque yo estaba leyendo un estudio que hicieron los neurocientólogos sobre nuestro cerebro, donde hablan de cómo la tendencia del cerebro siempre está buscando nuestra sobrevivencia. Entonces no está buscando el mejor escenario, siempre está buscando que podría ser un peligro en nuestras vidas. Entonces, cuando nuestro cerebro también, tal vez desde la niñez, por diferentes situaciones difíciles que enfrentamos, estamos tratando de sobrevivir, estamos tratando de protegernos nosotros donde tal vez no nos sentimos seguros. Entonces llevamos un patrón y estamos de adultas tal vez ya sanas, ya en una situación tal vez segura, pero nuestro cerebro nos está jugando en contra en ese sentido, sigue en ese proceso de estás en peligro, cuando en realidad ya no. Tuve esa lucha de la que estás mencionando, tuve esa lucha y lo llevé en oración. También con mentoría. Tuve una persona que me escuchaba, aconsejaba. Eso es un punto importante. Sabía también mi vida y mis luchas, no necesariamente a qué hora me despierto, a qué hora, no por ahí, pero sabía mis batallas, me conocía, me animaba y me decía, mira todo lo que ya superaste, Dios está contigo ahora, algo más va a ser. Y era alguien que me mentoreó. De repente no muchas personas tienen eso. Yo recomiendo, Adela, que se tenga esa persona en tu vida. Y vuelvo a decir, no para ahogarle con tu vida, no para rendirle cuentas en un sentido excesivo, insano, pero sí alguien que de alguna manera te acompañe y te diga, sabes que no es todo lo que te imaginas. Sí, a veces también una voz de afuera que esté viendo tu realidad desde otra perspectiva y te puede decir, esto es cierto, lo que te está pasando, o esto está en tu mente y esta es la verdad de Dios. Alguien que nos acuerde las verdades de Dios cuando nosotros nos queremos olvidar. Y es lo primero que hice justamente fue, buscar un entorno que me favorezca de la palabra de Dios dice, anda con sabios y serás sabio. Entonces es demasiado importante en ese sentido. Yo identifiqué esa necesidad, yo con esto sola no voy a poder. Y busqué gente sabia, gente tal vez no de más edad o no de 20 años más, pero de 3 años más, de 5 años más, que tuviera sobre todo la sabiduría espiritual. Porque yo entendí que mi lugar de llenarme y de sanarme iba por ahí, ¿verdad? Qué bueno, Seini. Me encanta todo lo que hoy nos compartiste. Creo que podemos llevar mucho de esto a la práctica y también hay esperanza. O sea, si hoy vos estás escuchándote este devocional y decís, yo también lucho con la tristeza, yo no sé cómo salir de este lugar, quiero ser plena, quiero ser feliz, pero me cuesta. Queremos animarte hoy con esto y decirte, es posible vivir una vida abundante, es posible ser gozosa y feliz en medio de
tal vez una historia difícil o una situación difícil, Dios no puede ser y quiere ser nuestra fortaleza. Y cuando sus verdades se afirman en nuestras vidas, nosotros podemos empezar a vivir otra realidad. Gracias, muchas gracias, Seini, por compartir en este devocional con nosotros sobre esto. Y quiero cerrar este devocional con un versículo que vos me habías dado de Salmo 139, donde dice: tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Creo que esto nos recuerda de que nosotros somos valiosos, de que somos importantes para Dios, que Él tiene un propósito, Seini, para nuestras vidas. No importa cuál fue nuestra historia, no importa lo difícil que tal vez ha sido la lucha de salir adelante, de superar patrones del pasado, saber de que sus planes y sus propósitos son específicos y son únicos para cada uno de nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros y gracias por traer tu testimonio a nuestras vidas hoy. Gracias, Adela, y te quiero contar que ahora que tengo familia, me propuse crear un ambiente de alegría, de soltura, de bendición y no arrastrar hacia ellos esas cosas inconclusas, cerrar esa etapa y empezar realmente algo nuevo, y desde la construcción que yo estoy haciendo, Amén. Desde el compromiso que yo tengo con Dios y desde ese lugar de gratitud por lo que Él ya hizo, de cambiar la tristeza en alegría y pasar de muerte a vida. Amén. Así y que eso es algo que yo veo en tu vida, tu familia, porque somos amigas también. sí. Así que gloria a Dios por esto, por tu testimonio, y gracias por estar con nosotros. Es un gusto.